Bueno, una vez más estamos aquí con José Miguel Bernucci en un nuevo capítulo de Lista de Espera, que volvemos después de este receso veraniego. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, José Miguel? Bien, bien, súper bien. Corta, es como el adjetivo que siempre se utiliza en este sentido, pero estuvo bueno, parece que estuvo muy bien la cosa en las vacaciones. Yo traté de desconectarme full, pero parece que marzo, se nos apareció marzo en salud prontamente como esperábamos que iba a pasar. Claro, así es, el que supuestamente iba a descansar, pero no pudo, fue el presidente y menos en salud, donde efectivamente está todo muy movido. Ahora lo que hemos sabido es que se prepara la entrega de la presentación de un proyecto de ley que buscaría salvar esta coyuntura que están viendo las ISAPRES, que están amenazadas de una eventual quiebra, producto de este fallo de la Corte Suprema que mandató en el fondo un ajuste de los precios de los planes, de acuerdo a unas tablas de precios del año 2019, y que según la ISAPRES implicaría una potencial quiebra. Claro, ahí Juan Carlos, lo que hay que aclarar es que creo que incluso lo conversamos en el último capítulo antes de las vacaciones, era que esto se sabía que iba a pasar, digamos, el gobierno estaba siendo presionado por distintos actores, tanto por la ISAPRES, porque querían tener mayor certeza, por las personas, por los parlamentarios, para poder presentar un proyecto de ley que diera un poco más de certeza, ¿no es cierto?, a este escenario que estaba bastante, eh, bastante, con muy poca certeza, valga la redundancia. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿no es cierto?, creo que también en el último capítulo y también fuera de él, conversando entre nosotros, era hacia cuánto iba a apuntar y cuánto iba a llegar el gobierno, ¿cierto? Si iba a ser un proyecto de ley tipo ley corta o ley parche, ¿no es cierto?, que permitiera un poco salir de la coyuntura, o iba a apuntar un poco más hacia lo estructural, ¿no es cierto?, hacia lo que hemos conversado tanto en este podcast y que probablemente fue la razón de que nació, ¿no es cierto? Si Claro. íbamos a apuntar hacia un fondo único, si iban a venir estos grandes cambios estructurales, y al parecer nos estamos acercando más hacia lo primero y hacia lo segundo. Ahí, ¿por qué no nos explicas un poquito? Claro, al parecer, como decías tú, estamos llegando a la ley parche. Esta Sí, va a ser un parche más en este saco roto que se ha convertido nuestro sistema de salud. Y este parche consistiría básicamente en que en una primera instancia habría dos principios. Uno sería evitar, primero permitir que las ISAPRES paguen esta deuda, es decir, que se reajusten los planes a la baja y la diferencia que se genere por estos 2 años desde el reajuste retroactivo se pueda pagar, pero en un plazo prolongado, es decir, que permita que no quiebren. Eso implicaría, por ejemplo, además algunas regulaciones que no puedan cobrar utilidades en ese tiempo, que tengan que adoptar ciertos mecanismos de eficiencia en su gestión, pero pagarían supuestamente lo adeudado y no quebrarían según esta ley. Algo que claro. las ISAPRES han dicho que no es así, que efectivamente esta ley, como se ha escuchado en la prensa, igualmente significaría la quiebra para ellos. Está por verse eso. Y por otro lado, lo que incluiría la ley sería además de estos plazos, esta posibilidad de que se pueda pagar la deuda en más plazo, sería la creación de seguros complementarios, es decir, seguros de segundo piso que cubrirían lo que FONASA no cubre hoy en día en los prestadores privados. Porque recordemos que FONASA hoy en día sí permite atención en prestadores privados a través de varios mecanismos. Uno es la ley de urgencia, el segundo es la medicina libre elección, en que una persona va, saca un bono, se atiende y paga un copago. El tercero es el PAD, el pago asociado a diagnóstico. Y el cuarto es bueno, es lo mismo, pero medicina libre elección, pero hospitalizado, donde las coberturas son bastante bajas. Entonces, justamente, lo que harían estos seguros complementarios sería complementar eso que no cubre FONASA en el sector privado con primas comunitarias, es decir, serían contratados, por ejemplo, a través de empresas, lo cual permitiría que se inscriban muchos pacientes, muchas personas, y eso bajaría los costos de estas primas y haría que probablemente, en teoría al menos, FONASA más un seguro complementario pudiera resultar incluso más económico para algunas personas que lo que hoy están pagando por un ISAPRE. ¿Qué Claro. piensas de esta reforma? ¿Qué te parece en su concepción? Sí, bueno, yo creo que una pregunta un poco retórica, porque nuevamente le pusimos al tiro el capítulo, el nombre, ¿no es cierto?, de este parche a este saco roto que se parcha por un lado y empieza a salir la arena por el otro. Arena, Sí. agua, no tengo idea de lo que sale, pero empieza a hacer agua por todos lados, ¿no es cierto? Mira, por un lado, yo creo que si uno puede encontrarle lo bueno a esta situación es que por lo menos yo creo que le da cierta certeza a la ISAPRES. La ISAPRES en el fondo han jugado un juego que es bastante peligroso, a mi gusto, digamos, desde la Asociación de ISAPRES, desde su ente gremial,
que es un poco decir, bueno, queremos certeza, nos van a cobrar, no nos van a cobrar, porque por lo menos para poder saber en qué piso estamos. Bueno, hoy día esta ley o lo que está planteando el gobierno es, sí, les vamos a cobrar, pero les vamos a cobrar en un plazo razonable, o van a tener que pagar, ¿no es cierto?, en un plazo razonable, 24 meses. Se está planteando desde ahora han salido la ISAPRE a responder que eso también pone en riesgo su financiamiento. Entonces, yo creo que ahí va a haber un juego de tira y afloja que probablemente se va a trasladar hacia el Congreso, hacia el Parlamento, ¿no es cierto? Y donde, evidentemente, el lobby y los intereses se van a empezar a notar y algunos otros no se van a notar, pero van a aparecer finalmente en la discusión. Ahora, José Yo, Miguel, yo por otro sí, yo lado, creo que ese es el primer objetivo. Ese complementando es lo el que tú primer objetivo. dices, yo creo que yo no me engañaría acá, y a mí, yo al menos no sé qué piensas tú, pero opino que esto en el fondo es como aprobar un seguro único encubierto. O sea, creo que acá los senadores y diputados que voten por esta reforma de seguros complementarios, en el fondo están votando por un seguro único Claro. que no se va a dar de un día para otro, pero un seguro único que se va a ir produciendo por la vía de que obviamente va a ser más conveniente para los pacientes que están en ISAPRE pasarse estos seguros complementarios con FONASA que permanecer en ISAPRE. Y eso a la Claro. larga va a ser inevitablemente el cierre por otra forma, pero de una forma quizá más lenta, quizá no como Sí. se haría si se creara directamente de una sola vez un seguro único, pero es lo mismo, ¿o no? Bueno, sí, esa es la segunda parte, digamos, que a donde iba a apuntar ahora, que efectivamente esto es lo mismo que se ha planteado, digamos, desde el modelo de seguro único. Y esto principalmente porque en el modelo de seguro único, finalmente, siempre se va a haber visto en cierto grado, podemos estar más o menos de acuerdo, pero se va a estar en cierto grado la, entre comillas, libre elección y la forma que tú tienes de meterle mecanismo al seguro único para mantener en algo la libre elección son estos seguros complementarios de segundo piso que desde un inicio se han planteado que la ISAPRE se convierta en aquello. Vimos las noticias, ¿no es cierto?, hace 2, 3 semanas atrás, que ya Cruz Blanca está prácticamente cerrando un área de su prestación de ISAPRE, ¿no es cierto?, para convertirla totalmente en seguros de segundo, en un seguro de segundo piso, tal como se está planteando en la ley. O sea, yo planteaba en Twitter que por lo menos era una buena señal que parte de la industria, en este caso Cruz Blanca, una de las grandes de la industria, por lo menos ya se está adelantando y está dejando el llanto de lado, ¿no es cierto? Y todo este llanterío que ha habido por parte de esta empresa para por lo menos empezar a plantearse hacia el futuro. Yo creo que eso por lo menos es algo positivo y en ese sentido yo encuentro que tú tenés totalmente la razón referente a que este mecanismo. Yo solamente quería complementar lo que tú estabas diciendo, que se ha planteado que hoy día sabemos que el promedio de cotización de las personas que participamos del mundo ISAPRE, que participan del mundo ISAPRE, el promedio es alrededor de una cotización de un 11,5%, llegando a ridículos extremos en adultos mayores de 65 años, a un 30% de su ingreso, digamos, que está siendo pagado como cotización hacia el sistema ISAPRE. Y por lo tanto uno puede sacar un cálculo fácilmente que entre la diferencia entre un 7 va a ser un 4,5% de fondos disponibles para poder ponerlo en un seguro, que yo creo que también la otra gracia que tiene, y esto tú lo señalaste, que son seguros con primas compartidas. ¿Ah? O sea, en el fondo probablemente no va a ser la persona que eventualmente pudiera ir a contratar un seguro de prisa, sino van a ser primas grupales, donde evidentemente el riesgo de esa prima grupal se comparte entre todos los participantes de ese grupo. Sí, yo creo que algo interesante que sucede aquí es que de presentarse este proyecto y de aprobarse más o menos en las condiciones que hemos hablado, es decir, se mantiene FONASA, pero se crean estos seguros complementarios con primas colectivas, en el fondo estamos avanzando hacia un seguro único. Porque un seguro único, ¿qué implica un seguro único como se ha hecho en Australia, como se ha hecho por ejemplo, en Corea del Sur? Implica, primero, obviamente, un seguro estatal más moderno, que más independiente del ciclo político, con una administración más eficiente, que hoy en día, ojo, FONASA no tiene eso. FONASA hoy en día no es independiente del ciclo político, no está administrada por un directorio que le dé, digamos, más autonomía del poder político, sino que simplemente llega el presidente de turno y nombra al director de FONASA, y eso ha sido lo clásico que ha pasado siempre. O sea, la alta dirección pública en FONASA no existe. No estoy diciendo que las personas que estén en FONASA no estén capacitadas, pero en la práctica no es alta dirección pública. O sea, usan el cupo, esta bala de plata, por así decirlo, que se dice, mira, uno de los 12 cupos para nombrar a dedo, y al final es eso, se nombra a dedo a la persona, entonces cierra el ciclo político, sale otro director y otro director con un nuevo presidente y así sucesivamente. Creo que eso tiene que parar.
Sí, Sí, eso es súper importante remarcarlo. Solamente yo quiero poner un ejemplo a mí que me ha tocado estar, digamos, por el tema de colegio con varios directores de FONASA. Uno puede notarlo, digamos, cómo el cambio de director produce un cambio como en la política de hacia dónde se orienta FONASA. Para nadie es un secreto que en la última administración del presidente Piñera, digamos, la administración de FONASA estaba mucho más orientada, ¿no es cierto?, hacia fortalecer la libre elección. Todos los planes que se crearon finalmente en un 80-90% fueron orientados a, porque evidentemente el ideario político ideológico, no, aquí no estoy poniendo juicios de valor, va, digamos, apuntado hacia allá, ¿no es cierto? Versus, por ejemplo, otras administraciones, me acuerdo la de la doctora Vega, por ejemplo, o incluso la actual de Camilo Silva, van orientadas, ¿no es cierto?, a el fortalecimiento más del seguro y evidentemente a generar mejoras de pago, sobre todo para fortalecer la red pública. Entonces, evidentemente lo que tú señalas es tremendamente importante y esto creo que nosotros lo dijimos en algún capítulo también, que este seguro único va a requerir, digamos, nosotros lo habíamos planteado como, yo lo había planteado como ley distinta, en el fondo una ley de modernización de FONASA. Y lo que necesitamos es que ese FONASA, que va a pasar a ser el seguro único, que incluso yo incluso le cambiaría el nombre, pero es una opinión propia, ese modelo, este FONASA pasa a ser, ¿no es cierto?, un banco central, pasa a ser, ¿no es cierto?, un directorio de Codelco, pasa a ser, ¿no es cierto?, que puede ser una empresa estatal, digamos, pero con un directorio independiente y que evidentemente sea independiente del ciclo político porque es tan grande el poder que tiene el director de FONASA hacia cambiar las políticas o la orientación de estas políticas de financiamiento que evidentemente los ciclos políticos son demasiado cortos en nuestro país, necesitamos que esto trascienda en el mundo. O sea, esta ley de sí. fortalecimiento FONASA tiene que ir sí o sí. Ahora, yo siempre le digo que esto tiene dos patitas, un seguro único. Uno es, como lo dices tú, el fortalecimiento de FONASA, mancomunar las cotizaciones. Obviamente ese sería el paso como más radical hacia la creación de un seguro único. Pero la segunda patita inevitable es una ley de seguros complementarios, seguros de segundo piso. Entonces, el gobierno al optar por esta segunda alternativa, yo creo que opta por la única que es políticamente viable. Porque seamos sinceros, no hay piso político para nada más. O sea, el gobierno con suerte puede juntar a los militantes, a los partidarios de su propio gobierno. O sea, ni pensar en, en qué posibilidades tiene de convencer a la oposición de aprobar un seguro universal. Ahora, lo interesante, yo creo que esto de seguro complementario es algo que en el contexto de la crisis, esta nueva legislación, podría tener muchos adherentes en la derecha. Y puede ser una forma de, quizá por así decirlo, disfrazada, de hacerle más, por ejemplo, digerible, por así decirlo, a algunos senadores que quizá si les presentaran un proyecto de seguro único serían un harakiri y dirían, no, yo jamás voy a votar por un seguro universal, estos comunistas que quieren un seguro universal como quieren los comunistas en Australia o los comunistas en Corea del Sur o los comunistas en Taiwán que también tienen seguro universal. Entonces todos esos senadores, digamos, anticomunistas estarían dispuestos a probablemente aprobar, y de hecho yo lo que he escuchado es que habría una disposición a aprobar esta ley de seguros complementarios y sería una buena posibilidad de lograr un buen equilibrio entre, yo creo, dos principios que están en tensión, pero que si no tienen un equilibrio es malo para los pacientes, que son, primero, el equilibrio del aseguramiento universal, es decir, que un aseguramiento de salud tiene que ser universal y con equidad, es decir, que todos tengan acceso a prestaciones de similar, digamos, y buena calidad, y que nadie quede excluido del sistema de salud por capacidad de pago, pero por otro lado, un principio que es legítimo también, que se salvaguarde una libertad de elección, pero una libertad de elección que no sea, digamos, que no se contraponga con el principio del derecho a ser atendido y sin discriminación, porque hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de elección en la ISAPRE, no es real, porque en verdad el que elige no es el paciente, el que elige el ISAPRE, que selecciona a un paciente más sano, a un paciente con menos enfermedades, y deja fuera a los otros. Entonces no hay mucha, digamos, hay libertad, pero en un contexto extremadamente acotado y solo en la práctica para el asegurador, no para el paciente. Entonces yo creo que este proyecto podría ser un punto medio y que quizá termine siendo como esa solución, quizá un poco a la chilena, pero que termine generando esta transición hacia un seguro único de salud. Bueno, sí, esa solución a la chilena al final resulta en la chilena
y varias han resultado en la historia, digamos, sanitaria de nuestro país. Sí, mira, yo efectivamente, yo creo que el gran problema, yo creo que ahí existe una discusión que no siempre se transparenta, que es el problema de la libre elección, en el sentido de que, claro, efectivamente nuestro país, desde el punto de vista sociológico, tiene impregnado a fuego el tema de la libre elección. O sea, podemos discutir incluso lo que pasó desde el 4 de septiembre, digamos, hacia adelante, y evidentemente hay un tema sociológico en eso. Sin embargo, claro, desde el punto de vista sistémico y de sistema de salud, evidentemente la libre elección como la conocemos hoy en día, que yo me puedo ir a atender, ¿no es cierto?, porque me duele la guata 4 veces a un gastroenterólogo, ¿no es cierto?, y que esa atención quede registrada en la nada, digamos, y que después esa persona puede ir a otro gastroenterólogo y que nadie sepa lo que pasó anteriormente, de fondo que no haya una lógica de sistema de salud, de atención, ¿no es cierto?, de protección hacia el paciente. Evidentemente esa libre elección no le sirve a nadie, o sea, no le sirve a las personas porque evidentemente no hay una lógica de cuidado, ¿no es cierto?, no le sirve al sistema porque evidentemente son recursos que se están dilapidando, pero así tremendamente. Y evidentemente, incluso eso tampoco nunca lo he entendido, tampoco le sirve a la ISAPRE, porque evidentemente también son recursos que se están dilapidando. Entonces, seguir defendiendo, digamos, ese tipo de libre elección, yo creo que es un tremendo error, y ahí ojalá los senadores, los diputados puedan escuchar este podcast, ¿no es cierto?, para poder enterarse, digamos, y poder también conocer un poco el sistema. Este es un tema que no es fácil, es un tema que es tremendamente técnico y que evidentemente también hay una línea ideológica, pero que evidentemente tiene que ir orientada hacia un sistema de salud que sea costo eficiente. Ahora, yo creo que tú tocas un tema crucial, que es que yo no me opongo en ningún caso a la libre elección. De hecho, soy un partidario de la libre elección y me opondría a un Mucho más que sistema. yo, mucho más que yo. Probablemente, probablemente. Pero sí entiendo, yo creo que en eso sí tenemos un consenso, que la libre elección tiene que tener sus límites. O sea, que efectivamente uno dice, bueno, ¿qué le podemos dar a elegir a un paciente? Porque hoy en día parece ser que las elecciones en cierto sector puede ser, no, mira, es que yo me quiero hacer una colonoscopía todos los años. ¿Pero por qué? No, porque yo quiero y me siento más seguro si me hace una colonoscopía todos los años. ¿Y qué tal si te hace una cada 6 meses? Sí, también una cada 6 meses, ningún problema. Y si te hicieras una cada 3 meses, también la pagamos, ni un problema. Y eso evidentemente no es realista. O sea, los sistemas de salud, por ejemplo, en muchos países existen, por ejemplo, en Holanda, yo siempre pongo el caso de Holanda, un paciente, Holanda tiene seguros que son sociales, los pacientes, por ejemplo, pueden ir a la urgencia solo derivados por su médico general. Si el paciente llega a la urgencia y el urgencia, digamos, quiere que lo atiendan, pero no viene derivado por un médico general, por su GP, lo va a ver una enfermera. Si insiste que lo vea un médico, lo puede ver, pero lo va a tener que pagar él, ¿no? O sea, no va a ser cubierto por el seguro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el sistema de Holanda? Está diciendo, mira, nosotros le damos salud a todos, es decir, tú puedes elegir el GP, nadie te obliga a ir a un determinado GP, anda con el que tú quieras, pero por ejemplo, para acceder a la urgencia no puedes ir de cualquier parte, te tiene que ver tu GP. ¿Por qué? Porque todos perdemos si la urgencia está colapsada con casos, digamos, de menor gravedad, y los pacientes más graves no pueden ser atendidos porque la urgencia está saturada con pacientes menos graves. Eso satura el sistema de salud y no es beneficioso para nadie, no es beneficioso para el seguro, no beneficia tu libertad de elección, porque tú con la libertad de elección tú vas a querer que cuando estés grave, sí te atiendan. Y podría darse la paradoja que esa misma libertad de elección te perjudique y que cuando llegues a atenderte el sistema esté colapsado, y esté colapsado ¿por qué? Porque está teniendo resfrío o cosas que no deberían estar en la urgencia. Entonces siempre está esta tensión. Y yo creo que quizá esta transición hacia unos seguros de segundo piso permite un poco resolver esta tensión. ¿Qué problemas ves, José Miguel, en el futuro con esto? ¿Crees que este proyecto es fácil, va a pasar fácil, se aprueba sin ningún problema, o tiene muchos baches en el camino? No, mira, yo creo que el proyecto puede aprobarse. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es vendible. ¿Ah? Como que alguien puede llegar a venderlo, lo puede llegar a vender a Pro Dignidad, lo puede llegar a vender a Socialismo Democrático, lo puede llegar a vender a la centro derecha, incluso hasta los republicanos, digamos, cierto. Yo creo que es vendible el proyecto. Sin embargo, yo creo que hay cierta amenaza. O sea, un modelo, digamos, de modalidad libre elección, porque en el fondo lo que se está haciendo acá se está fortaleciendo la modalidad libre elección de FONASA, sin ningún tipo de control, sin ninguna lógica sanitaria, evidentemente puede ser un riesgo. O sea, que los pacientes FONASA, en el fondo, ahora que tienen estos seguros complementarios, puedan, en el fondo,
ir a 50 veces al neurocirujano y sin ninguna lógica, digamos, de atención, de cobertura de salud, eso evidentemente es un riesgo. Lo segundo es que hay llora, digamos, la ficha única nacional, ¿ah? La ficha Así es. clínica única nacional, ¿no es cierto?, para que en el fondo haya una lógica sanitaria y en el fondo no se dilapiden recursos en el camino. Lo segundo es que por la variopinta realidad de profesionales que tenemos, sobre todo en el sector privado, eh, estos modelos, digamos, de seguro único, o como se está planteando, ¿no es cierto?, este proto seguro único, como se está planteando actualmente, sin una fuerte oficina directriz de ETESA, de evaluación de tecnología sanitaria, también es una gran amenaza, digamos. ¿Ah? Ahí en el camino puede haber una dilapidación de recursos tremenda, tal como tú planteabas. Hay ciertos colegas creativos, ¿no es cierto?, que dicen, no, hágase una colono todos los años, hágase una colono 6 meses. Yo trabajo en área cáncer, digamos, y nos llegan a consultar acá, y evidentemente hay una lógica detrás donde las tecnologías de screening, por ejemplo, la colonoscopía, el TAC de tórax de baja emisión, ¿no es cierto?, incluso el Papa Nicolau, tiene algunas normativas y que están avaladas en la ciencia, que están avaladas en la evidencia, y se requiere, digamos, de eso, porque la libre indicación también tiene sus riesgos sistémicos, digamos, hacia el sistema de salud, no hacia los pacientes, bueno, también hacia los pacientes porque los pone más en riesgo, digamos, individualmente, pero hacia el sistema. Entonces yo creo que esas son las dos grandes amenazas que yo veo en el corto plazo. Pueden haber otras más, pero que evidentemente se requiere, digamos, cuanto antes, una modernización de FONASA, una ley que cree, ¿no es cierto?, este sistema de evaluación de tecnología en salud, que hoy en día existe una oficina en el ministerio, pero es muy, muy chiquitita, Mm. y, y sistemas, digamos, de registro donde se pueda finalmente fundir, ¿no es cierto?, el sistema público en el privado, y que exista un solo registro. El tema de la ficha única electrónica nacional se viene peleando, digamos, hace 50.000 años, y un tema que todavía, digamos, hay como 3 o 4 seminarios al año y están hablando lo mismo. Sí, yo siento que esta ley, en el fondo, si no se amplía un poco más, lo que podría hacer es, yo me imagino una bolsa que tiene un par de agujeros, uno por donde está saliendo más agua que en el otro, y uno pone el dedito en uno de los orificios, y entonces tapó ese orificio y se queda feliz, pero empieza a salir todo por el otro lado. ¿Ya? Y yo creo que acá, Sí, y concuerdo contigo, ¿qué podría pasar? Bueno, podría pasar que si efectivamente estos seguros complementarios no se regulan, por ejemplo, con mecanismos de contención de costos, que no sé, que no puedan financiar cualquier cosa, sino que tengan ciertas prestaciones acotadas, por ejemplo, que tenga que ver una atención primaria, que la derivación al especialista esté regulada de alguna forma, podría en 10 años más estar con los mismos problemas que tienen la ISAPRES hoy por una escalada en los costos, ¿verdad? Gigante. claro, Por otro lado, claro, también, o sea, eso es lo seguro. Por otro lado, también podría generar, digamos, a las ISAPRES en un momento van a existir en forma paralela con los seguros complementarios. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Va a haber pacientes que podrían empezar a migrar a estos seguros complementarios. Entonces, no es como que las ISAPRES van a seguir existiendo así como indefinidamente, sino que les van a empezar a claro. salir los pacientes a los cuales les salga el seguro complementario con FONASA, les salga más barato y les dé prestaciones similares. Bueno, van a migrar y puede que migren rápidamente a estos seguros. Entonces, las ISAPRES podrían estar en un año más con quizá muchos menos afiliados, teniendo aún que pagar estos 2 años retroactivos, ¿ya? Pero aún con menos recursos. Entonces creo que esta ley podría ser para la ISAPRES, por así decirlo, un salvavidas de plomo. Creo que no hay que ser ingenuo en eso. Entonces creo que podría efectivamente resolver algunos problemas, pero simplemente para postergarlos para 2 o 3 años más, donde quizás estemos en la misma discusión. Y en 2 años más digan, oigan, pero la ISAPRES se quedaron con menos afiliados, no tienen dinero, dicen que van a quebrar, ¿qué hacemos? No sé si estás de acuerdo con esa idea. O... Sí, no, o sea, totalmente. Ahora, yo creo que eso también es algo que igual está pensado, ¿ah? No sé, no tengo la certeza, digamos, pero yo creo que igual está pensado en el sentido de un poco lo que te decía yo con Cruz Blanca, digamos, hace pocos meses, que en el fondo grandes áreas de la ISAPRE ya se están transformando en el fondo con Sí, sí. seguro, y existe una alta probabilidad, digamos, de que la industria actual de ISAPRE esté ofreciendo, digamos, y finalmente se esté perleteando pacientes desde su área de ISAPRE a su área de seguros complementarios, digamos.
no tengo certeza, pero tampoco duda. Bueno, y lo interesante igual es que esta ley va a permitir que entren muchos más operadores, porque ya los seguros de Claro, segundo piso no van a ser solo la ISAPRE, van a estar los claro, distintos tipos de aseguradores que ofrecen quizás seguros de autos, seguros de otras claro. cosas que van a poder entrar, y eso va a ser muy interesante, porque va quizás a meter más competencia, puede bajar los precios de estas primas y hacer estos seguros más accesibles y más orientados en una lógica sanitaria. Quizás el resultado de eso podría ser bastante auspicioso para los pacientes. Sí, lo que te iba a señalar, claro, efectivamente, y ahí va a haber algo interesante que vamos a ver cómo se va discutiendo la ley, porque finalmente hay que recordar que la ISAPRE está regulada por la Superintendencia de Salud, ¿no es cierto? Que de hecho esta ley parche también entrega algunos elementos de fortalecimiento hacia, digamos, cómo la Superintendencia de Salud puede actuar sobre la ISAPRE, que hoy día la ley no contempla. Pero hay que recordar que los seguros complementarios están regulados por por el Ministerio Así de es. Economía, por la Superintendencia de Valores. Entonces, va a ser justamente, va a ser interesante, digamos, cómo se va a resolver si en el fondo esta ley va a crear como una línea nueva de seguros que van a estar regulados por la Superintendencia de Salud o vamos a trasladar, digamos, esta regulación, ¿no es cierto?, hacia el Ministerio de Economía. Va a ser sumamente interesante esa parte. Sí, a mí me gustaría y ojalá que aprovechen el vuelito, al menos si no van a mancomunar cotizaciones, que al menos aprueben una ley que modernicen algo FONASA, porque creo que eso, yo creo que hay consenso en algunas cosas que son bien básicas, como el crear un directorio autónomo, el separarla más del ciclo político. Creo que son cosas que si no nos podemos poner de acuerdo en eso, mejor cerremos la puerta al país por fuera, digamos, y no, porque uno dice, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en que tenga un directorio autónomo? En que no puede todo cambiar con cada gobierno de turno, en el fondo, que Sí, debería tener una estructura, como tú decías, quizá más similar al Banco Central, que yo creo que a todos no hace sentido. Creo que nadie quiere que, o sea, todos algún día somos, digamos, entre comillas, gobierno o oposición. O sea, entonces lo que tenemos que buscar es que no que el gobierno se fortalezca, sino que el Estado se fortalezca, estructuras que permitan que la institucionalidad funcione de forma más permanente y sostenida. Bueno, estamos sí, llegando o sea, perdón, solamente para terminar esa para ir idea, claro, cerrando. para ir cerrando, efectivamente, yo tengo ahí cierta esperanza, capaz que se pueda dar la discusión parlamentaria sobre eso. Digamos, en general, la derecha, la centro derecha, siempre tiene, digamos, pone en estas leyes, ¿no es cierto?, el tema de gestión o cómo mejorar, ¿no es cierto?, o limitar el poder de los gobiernos. Y en ese sentido también el actual presidente, el presidente Boric, me recuerdo que ingresó o llegó a la moneda diciendo que él quería irse con menos poder con el que llegó. Así que en una de esas, Juan Esta es su Carlos, se oportunidad, cumple. presidente, recordémosle. Vamos, presidente, Acá puede salir con bravo, menos poder. entregue el poder de FONASA, Entregue presidente, el y poder de ahí. FONASA y crea una institucionalidad autónoma y una institucionalidad también de TESA, porque ojo que también ahí nosotros siempre insistimos en eso, que es una institucionalidad que pueda decir qué cosa es costo efectiva, qué cosa en verdad, y no nos gastemos de repente, no sé, cientos de millones en un tratamiento muy específico para X personas y dejamos de lado medicamentos que son mucho más baratos para que sirven, no sé, a millones de personas y que a veces prolongan aún más la sobrevida en otras enfermedades. Creo que eso también es dejar el poder, también es decir, mira, ¿sabes qué? Sí, Los recursos en salud no se pueden simplemente entregar a dedo. ¿no? O sea, no se puede claro. decir, oye, no, es que a mí me preocupa más la enfermedad de Crohn. Ah, no, es que a mí me preocupa más el cáncer de pulmón. No, o sea, hay formas que se han estudiado en salud pública para poder asignar esos recursos con más eficiencia. Y creo que esa Claro. forma es hora que la empecemos a usar en forma intensiva en nuestro sistema de salud. Sí, así que vamos, hoy día estamos con esperanza, hoy día tenemos optimismo, así que vamos a esperar cómo sea la discusión parlamentaria. Así es, bueno, y como siempre, les recordamos que su like es nuestro sueldo. Estamos acá tratando de hacer este podcast que sea más conocido, que pueda servir para educar de estos complejos temas que tratamos de profundizar aquí. Así que no se olviden de poder compartirlo por WhatsApp, de darnos like en Spotify, en Amazon, etcétera. Y bueno, nos estaremos viendo en 15 días más. Estamos haciendo este podcast bimensual, excepto que la contingencia lo amerite, que haya algún cambio ministro, uno nunca sabe. Al, Va- al, algún subsecretario que pueda sí, salir ahí, se rumoreaba también. Pero... sí, pues, este año vamos a empezar con las sorpresas, así que puede que también tengamos invitados o hagamos presencialidad, así que Así es, también se eh, viene una sorpresa. dejamos Listo, eso nos en el estamos viendo camino. entonces. Un abrazo, José Miguel. Cuídate. Abrazo, chao, Chao, chao. chao.